En este video vamos a analizar el uso de la hoja electrónica Excel para, eh, a- para estudiar el análisis de respuesta en frecuencia en un circuito. El circuito que vamos a utilizar como ejemplo es un filtro pasabandas constituido de un filtro pasaaltas y un filtro pasabajas en cascada. Ya previamente en la hoja, perdón, en el simulador TINA realizamos el análisis de frecuencia y sacamos la función de transferencia de dicho circuito, lo cual la tenemos aquí representada como WS, que consiste en una constante de proporcionalidad de 1 por 10 a la menos 4, multiplicado por S, que es igual a J omega, y en el denominador tenemos una cuadrática, 1 más 1.3 por 10 a la menos 4S, o sea, 1.3 por 10 a la menos 4 j omega, más 2 por 10 a la menos 19 s cuadrado, o j omega cuadrado. Lo primero que vamos a ver eh, es los parámetros que necesitamos para hacer ese gráfico. Acá en Celestito tengo ya preparado las columnas que necesito para graficar esa función de transferencia. Primero la frecuencia en Hertz, para luego sacar omega en radianes por segundo. La constante de proporcionalidad, 1 por 10 a la menos 4, j omega, que es el numerador, parte del numerador, y luego el numerador completo, que es la constante por j omega, el denominador, que no es ni más ni menos que esa cuadrática, lo tenemos acá, y luego de eso, cuando ya tenemos el numerador y el denominador, lo que hacemos es la función de transferencia, que es la división entre ambos términos. Luego sacamos la magnitud absoluta, la magnitud en decibeles y la fase. Adicionalmente he incluido cómo sacar el voltaje de salida para un voltaje de entrada determinado, estoy poniendo 100 voltios RMS como por ejemplo, y luego la potencia que se consume en la carga de salida, que es una resistencia de 10K. Vamos a iniciar con las fórmulas. Es conveniente que cuando se inicie este análisis siempre tenga a mano una calculadora y se vayan haciendo los cálculos a pie para verificar que todo vaya dando correctamente. Aquí yo sugiero empezar con uno, no sabemos dónde está la potencia centrada de esta función de transferencia, por lo tanto tenemos que hacer un barrido bastante completo, bastante grande en frecuencia, para luego pues centrarnos en las frecuencias que producen cambios significativos en la variable de interés, que en este caso es esta función de transferencia, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Aquí en verde pueden ver las fórmulas que voy a utilizar. Las pongo para que se vea la fórmula y también el valor que arroja esa fórmula. Todas las fórmulas empiezan con un igual, entonces en esa primera voy a escribir 2 por pi, que se escribe simplemente, me pone el, el, la palabra pi y abre y cierra paréntesis ¿por quién? Por f. O sea, 2pi por f es la fórmula que estoy escribiendo en este caso. Ahí está, que me da 6,28. La constante de proporcionalidad es 1 por 10 a la menos 4. Se escribe 1 e, veámoslo acá, 1e menos 4. Esa e puede ser en mayúscula o en minúscula. No hay problema. Le damos enter y el Excel me escribe 1.00 por 10 a la menos 4. El número, este número es un número complejo cuyo real es 0. O sea, solo tiene parte imaginaria, j omega. Entonces en la parte real no tenemos absolutamente nada y en la parte imaginaria estaría omega, que está en la celda C20. Entonces, escribimos igual complejo, que es la formulita que me ayuda a
definir un número complejo, 0 en la parte real, punto y coma, que es el separador de argumentos, y omega está en la C20, simplemente lo señalo con el mouse. Hasta ahí puedo escribir esa fórmula y cerrar el paréntesis. Sin embargo, yo quiero que utilice el Excel el término J en lugar del término I para los números imaginarios, para que no se me confundan en ningún momento con corriente. Entonces, eso lo hago poniendo punto y coma y la J entre comillas. Le escribo la J entre comillas, así Excel interpreta que yo voy a utilizar el parámetro J para escribir los números complejos. Entonces, vean que es simplemente omega en la dirección J. Aquí tenemos 628, 31 y resto, y en la dirección J. El numerador, ¿cómo hacemos el numerador? Es la multiplicación de esa constante de proporcionalidad con J omega. Entonces, va a ser una multiplicación que se escribe en Excel como un producto. ¿Producto de quién? De la constante de proporcionalidad, punto y coma, con S, que es J omega. Cierro paréntesis y le doy Enter. Como ven, aquí ya no le tuve que poner, con solo una vez que le escribe a J entre comillas, ya el Excel interpreta que todas las fórmulas van a estar con ese indicador, J para los números imaginarios. Ok, ahí tenemos ya el numerador completo. Vamos a ir al denominador. El denominador yo lo podría escribir en 3 términos. El 1 por un lado, este primer multiplicador por otro lado, y este segundo multiplicador por otro lado. Yo prefiero siempre utilizar fórmulas anidadas. Simplemente lo único que hay que tener es un poquito más de cuidado para no equivocarse en una fórmula de estas. Ven que en esta fórmula lo que tenemos es la suma de 3 términos. La suma de 1 de este primer multiplicativo y de este segundo multiplicativo. Por lo tanto, la fórmula original es una suma. Entonces le escribimos igual in.sum para que Excel interprete que voy a hacer una suma de quién. De primero, un 1. Le escribo punto y coma. Y de segundo, ¿qué es lo que tengo? Un producto de esta constante, 1 por 10 a la menos 1.3 por 10 a la menos 4 por J omega. Entonces, así la escribo. El 1.3 por 10 a la menos 4 lo escribo como 1,3 menos 4. Así se escribe 1.3 por 10 a la menos 4. Ese es el primer término, pero dije que iba a ser un producto, por lo tanto es in.product de quién, de 1.3 menos 4 punto y coma, ese constante la vamos a multiplicar por J omega. ¿Dónde está J omega? En E20. Entonces le pongo ahí E20 y cierro paréntesis. Y ahí tengo el segundo término que se está sumando, que es este multiplicativo del centro. Ahora tengo que escribir el multiplicativo final, que es un producto también, y punto product, ¿de quién? Es una multiplicación de 2 por 10 a la menos 9 por ese cuadrado. Entonces, ese 2 por 10 a la menos 9 lo puedo escribir como 2e menos 9, punto y coma. Punto y coma. ¿Con quién estoy multiplicando el 2 por 10 a la menos 9? Con ese cuadrado. Entonces, yo puedo poner la fórmula de cuadrado de j omega. Yo prefiero multiplicarla 2 veces por sí mismo.
Entonces pongo J omega y punto y coma, E20 de nuevo. Lo multiplico 2 veces por sí mismo y ahí tengo mi producto final. Excel me ayuda a ver los paréntesis. Siempre tengo que cerrar con paréntesis en negro y tengo un paréntesis rojo. Falta un paréntesis por cerrar, que es el que abrí aquí primero. Entonces, ese va a ser mi denominador. Y ese va a ser mi denominador. Por cierto, aquí hay un ligero error. Eso es 1.3. 1.3 y menos 4, simplemente para que no se vea el error. Y no cometa el error de esto venía de otra ecuación y esto es 2e menos 9. ¿Ok? Ahí tenemos las formulitas que nos van a ayudar para obtener la función de transferencia completa. Este sería el denominador. Y vamos a pasar al, a la división del numerador entre el denominador, que es lo que me daría es ya la función de transferencia completa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Una división, porque tengo que dividir el numerador que estaba en F20 y lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre el denominador que está en G20. Cierro paréntesis, doy enter y aquí me indica que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. Es la formulita está mal escrita, es in.div. Ven lo importante de ir viendo esto paso a paso y ojalá con calculadora. Aquí la fórmula es in.div. Y ahora sí tenemos la división de numerador entre denominador. Al tener esta división, esta es la función de transferencia en términos complejos recordemos que es para una frecuencia igual a un hertz. Entonces, cuando tengamos esta función de transferencia, me interesa la magnitud de esa función de transferencia, porque es el primer gráfico de Bode, es el gráfico de magnitud versus frecuencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número, este número real tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, lo que me interesa a mí es la magnitud de ese número complejo. Esta es la magnitud, o sea, la hipotenusa. Eso lo saco con la fórmula magnitud absoluta. Entonces, acá lo que tengo que escribir es in punto ABS, que es la magnitud absoluta. Aquí lo dice, devuelve el valor absoluto, o sea, el módulo de un número complejo. Aquí tenemos la ayuda que siempre nos da Excel. Abro paréntesis, ¿de quién? Del número complejo que está la función de transferencia. Esa es la magnitud absoluta. Pero yo no voy a graficar la magnitud absoluta, voy a graficar la magnitud en decibeles. Para obtener decibeles, yo tengo que aplicar la función 20 logaritmo en base 10 de la magnitud absoluta. Entonces, eso lo escribo de esa forma. Igual a 20 por logaritmo en base 10, que es este, logaritmo en base 10 ¿de quién? De la magnitud absoluta. Cierro paréntesis, enter, y ahí tengo el valor en decibeles para la frecuencia de 1 Hz. La fase, ¿cómo sacamos la fase? La fase yo puedo escribir la fórmula simplemente in punto ángulo de la función de transferencia.
Sin embargo, Excel trabaja en radianes, por default viene trabajando en radianes. Y entonces yo tengo que indicarle que a este ángulo yo lo necesito en grados. Lo hago con la formulita. Primero pongo grados y luego un punto ángulo que me lo devuelve en radianes. Un punto ángulo ¿de quién? De la función de transferencia. Cierro paréntesis de H20 y cierro paréntesis de grados y le doy Enter. Y me dice que eso es casi 90 grados, que la función en 1 Hz tiene un valor de 90 grados en su fase. Si yo quiero encontrar el VO, recordemos que la función de transferencia H es igual a VO entre VE. Entonces, si yo tengo la magnitud de esta función de transferencia, que ya la tengo en la magnitud absoluta, yo simplemente puedo decir que la relación voltaje-salida entre voltaje-entrada en el primer caso es 0.00628, etc. Entonces, yo tengo aquí el valor de 0.0006 y resto. Ahí no he escrito el número. Si yo a este número lo multiplico por VE, pasando el VE a multiplicar acá, obtengo el VO. Entonces es la magnitud absoluta, que es este valor, multiplicado por VE. Entonces, si el VE es 100 voltios, yo lo que digo es, voy a multiplicar 100 voltios de RMS por la magnitud absoluta de la función de transferencia que la tengo acá. Y cierro paréntesis. No abrí paréntesis, por lo tanto simplemente me dice que esos son como 63 milivoltios redondeados. La potencia, ¿cómo la saco? Como V cuadrado entre R. V cuadrado entre R. ¿Cuál potencia estoy sacando acá? La potencia de la resistencia 10K. Entonces, yo voy a utilizar la fórmula de V cuadrado entre R para obtener la potencia de salida de ese circuito. Entonces, lo que hago es multiplicar donde está voltaje salida, que es la potencia de salida la que quiero, al cuadrado. Entonces, como está en L20, yo lo que tengo que hacer es multiplicar L20 por L20, dos veces por sí misma para tener el cuadrado, y eso lo voy a dividir entre 10K, que es la resistencia salida. 1, 2, 3. Si lo dejo así, la potencia me la da en watts, pero yo la quiero en miliwatts, por lo tanto, eso lo multiplico por 1000. Y esa es mi potencia para 1 Hz en miliwatts, en la resistencia de salida, que es de 10K. Ok, cuando tengo esta primera fila y bien revisada con calculadora, yo necesito copiar esto para diferentes frecuencias, para hacer el barrido de frecuencias. Una de las formas que recomiendo hacerlo es irme primero de unidades en unidades y después de decenas en decenas, ir incrementando la frecuencia hasta llegar, por ejemplo, a 1 mega. ¿Cómo hago esto? Esto se hace fácil, simplemente marco esos dos primeros números y me lo llevo hasta obtener el número 10, que es la primera decena. Voy de 1 en 1 en la primera decena. Después me voy de 10 en 10, ya de decena en decena, no de unidad en unidad. Y hago lo mismo, marco 10 y 20 y me lo llevo hasta 100. Hasta 100. Luego me voy en centenas, 200. De 100 sigo a 200 y lo mismo me lo llevo hasta 1000. Después les explico qué es eso que viene ahí. Me lo llevo hasta 1000. Luego me voy de millares en millares. De 1000 sigo en 2000 y me voy hasta 10.000. Después de 10.000 sigo a 20.000,
1, 2, 3, y me voy hasta 100K, hasta 100,000. Y de 100K me voy a 200, 200, 1, 2, 3, me voy de 100,000 en 100,000 hasta 1 mega. Aquí llegó a 1 mega. Entonces, voy a hacer un barrido desde 1 Hz hasta 1 MHz, que son frecuencias ya suficientes para ver dónde está el contenido de potencia de esa función de transferencia. Para copiar estas fórmulas, yo no tengo que hacer las fórmulas de nuevo, simplemente las copio. Me llevo, marco con el mouse o con Shift y la flecha de la derecha hasta la última fórmula y me meto en la crucecita de la última fórmula y le doy 2 clics rápido, 2 clics seguidos y Excel me llena toda la tabla. Debo tener un cuidado enorme con las constantes. Si yo escribo constantes, tengo que ver que Excel en este proceso no me las cambie. Vamos a ver si las cambió o no las cambió. La constante es 1 por 10 a la menos 4. Esa fue la que puse yo al principio. Y veo que sí la cambió. Cuando la copié, Excel interpreta que yo quiero ir sumando también una cantidad definida de esta constante y eso no es lo que yo quiero. Yo la constante quiero que en todo momento sea 1 por 10 a la menos 4. Eso lo soluciona dando 2 clics aquí y ya nos queda 1 por 10 a la menos 4, que es lo que vale la constante en todo momento. Para toda frecuencia es 1 por 10 a la menos 4. Las otras no me van a alterar porque las incluí dentro de una fórmula. ¿Ok? Ahí ya tengo la tabla llena y lo que voy a hacer ahora es hacer el primer gráfico, el gráfico de magnitud. Entonces, el gráfico de magnitud se constituye de, en el eje X, las frecuencias, y las marco acá, marco todas las frecuencias, hasta 1 mega, y suelto el mouse, me voy a donde tengo los decibeles, la cantidad de decibeles, que es lo que yo necesito graficar. Los decibeles están a partir de esta celda. Entonces, con control, para que no me desmarque el anterior, con control yo marco la cantidad de decibeles. Tengo que verificar que sí me marcó las 2 columnas, porque las 2 columnas es que quiero graficarlas. Ahí vamos a ver, está marcada la de la frecuencia, aquí al principio, y los decibeles que ya lo vi. Ok, entonces vamos a insertar ese primer gráfico. Inserto el gráfico, los gráficos que voy a utilizar, o el gráfico que voy a utilizar, es el XY dispersión. El XY dispersión y me gusta el gráfico que no tiene ningún indicativo, este que está aquí. Entonces, este es el gráfico de frecuencia versus decibeles, o sea, el gráfico de magnitud de Bode. Aquí tengo un ligero inconveniente que la frecuencia no está en escala logarítmica. Los gráficos de Bode, todas las frecuencias es en escala logarítmica. Entonces le doy un clic aquí, la marco, y le puedo dar clic derecho o le puedo dar 2 clics seguidos. Y me aparece el formato de ese eje. Y en esta parte le tengo que elegir escala logarítmica. Le elijo escala logarítmica y ya el Excel ahora sí me pone el gráfico en una escala logarítmica. Yo puedo ver este gráfico en una hoja completa, lo puedo mover aquí, mover el gráfico en hoja completa y le voy a poner, qué sé yo, magnitud, borrador, lo voy a escribir porque para no confundirme con otros gráficos que ya tengo realizados. Ahí tengo el gráfico de magnitud, le puedo cambiar el título, le puedo modificar los ejes, por ejemplo este eje de la frecuencia lo puedo hacer más grande, lo puedo poner en negrita, etcétera, cambiar el color, el eje de los decibeles, lo mismo, lo puedo poner en negrita, lo puedo cambiar todo lo que yo quiera. Para eso están estos indicadores. Aquí vemos los elementos de gráfico.
que es bastante interesante, que es los estilos del gráfico, y este otro que se utiliza para seleccionar partes de ese gráfico o el gráfico completo, nombres, etc. Con este primero, que me dan los elementos de gráfico, yo me puedo meter a construir líneas de cuadrícula. Aquí puedo construir, lo ven, ya metió líneas de cuadrícula horizontales, líneas de cuadrícula verticales, y etcétera. Aquí hay más funciones. Me interesa ver esa función. Yo puedo señalar esas líneas y esas líneas yo les puedo cambiar de color, les puedo hacer infinidad de cosas para que el gráfico se vea bastante bonito. Aquí vemos entonces que el gráfico es un filtro pasabanda. Tenemos una frecuencia central por aquí, un poquito más de 3000, y por ahí también están las frecuencias de media potencia. Ya yo tengo un gráfico de estos hecho y le metí algunas líneas con insertar, le meto líneas y, por ejemplo, el gráfico de magnitud lo tengo aquí ya bastante trabajado. Leí que la máxima ganancia es 2.3 y esa máxima ganancia se da a 3559 Hz. Luego bajé 3 decibeles, tiré una línea 3 decibeles por debajo de 2.3 y encontré las frecuencias de media potencia que están aquí indicadas en este color café oscuro. Eso con simplemente insertando líneas para dejar el gráfico bien documentado. De la misma forma hice el gráfico de fase. Aquí lo más importante del gráfico de fase es ver la frecuencia de corte o la frecuencia de media central o frecuencia de resonancia, que en este caso más o menos daría 3558 Hz. Sería 1000, 2000, 3000 y aquí si señalo acá me dice que el punto S que tengo es 3558. Ese es el gráfico de fase. También hice el gráfico del voltaje salida. El voltaje salida ¿cómo se sacan las frecuencias de media potencia? Vemos el máximo y el máximo lo multiplicamos por el 70.7%. O sea, por 0.707, el máximo era 76.92 voltios, por 0.707 me da 54. Ahí tiro la línea y encuentro las frecuencias de media potencia. Esa es la diferencia en decibeles, bajo 3 decibeles, y en voltaje, corriente, ohmios, Siemens, lo que sea, adimensional, trabajo con el 70.7%. Si me doy al gráfico de potencia, que lo hice de la misma forma, el gráfico de potencia me da que tiene una potencia máxima de 592 casi miliwatts y se da entre 1559 Hz. Con el gráfico de potencia, las frecuencias de media potencia, precisamente de ahí deriva su nombre, están al 50%, a la mitad de potencia de la potencia máxima. Entonces yo le saco el 50%, 592 casi, y me da 296 redondeado. Tiro una línea donde esa línea corta el gráfico, tenemos F1 y F2. Son las tres formas de sacar las frecuencias de media potencia del gráfico. Cualquiera de las tres se puede realizar. Recordemos entonces y repasemos: 50% para cuando el gráfico está en watts, el 0.707 o el 70.7% cuando el gráfico está en voltios, amperios y cualquier otra unidad o adimensional. Y cuando el gráfico está en decibeles, son 3 decibeles por debajo de la máxima ganancia. Ese es el uso de Excel para hacer un análisis de respuesta en frecuencia de un circuito a partir de una función de transferencia.